Se abre la sesión. Ilustrísimo señor Secretario General de Honor de la Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras, excelentísimas e ilustrísimos señores académicos, Secretaria General de la Junta de Andalucía de Universidades de la provincia de Cádiz, Comisario Jefe de Policía, dignísimas autoridades municipales, sociales, educativas, representantes de las entidades benefactoras de esta Real Academia, Fundación Cajasol, Tebasa, Bodegas Williams & Humbert, Bodegas Ximénez Espínola, amigos de la Academia, señoras y señores. El ciclo Medicina y Sociedad, ciclo organizado por el académico de número ilustrísimo señor doctor don Juan Carlos Durán Alonso, continúa en el día de hoy con la segunda conferencia programada que estará a cargo del doctor don Ángel Estella García, jefe de sección de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Jerez y presidente del Comité de Bioética del mencionado hospital, bajo el título Humanización de los cuidados al final de la vida en el paciente crítico, y al que tengo el honor de presentar. El doctor Estella, reciente ganador del Premio a las Ciencias de la Real Academia de San Dionisio, desempeña su cometido profesional en el Servicio de Medicina Intensiva, Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de Jerez. Es, asimismo, profesor en el Departamento de Medicina de la Universidad de Cádiz y coordinador rotatorio clínico ECOE de la Facultad de Medicina de Cádiz. De su amplio y completísimo currículum me permito, por razones de tiempo, destacar aquellos aspectos del mismo más relevantes, en mi opinión. Es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla, máster en Bioética por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Enfermedades Infecciosas en el Enfermo Crítico en Cuidados Intensivos por la Universidad de Valencia. De su experiencia laboral destaco: ha sido jefe de la sección en Medicina Interna en el Hospital Universitario de Jerez, coordinador nacional del Grupo de Trabajo de Bioética de la Sociedad Española de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias, coordinador en Andalucía del Grupo de Trabajo en Enfermedades Infecciosas de la Sociedad Andaluza de Medicina Intensiva, SAMIUC, presidente del Comité de Ética Asistencial, Áreas Sanitarias Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz. En la actualidad es miembro del Comité de Bioética de Andalucía y ha sido miembro del Comité Científico del programa Pirasoa de la Comunidad Autónoma Andaluza. Es autor de más de un centenar de publicaciones internacionales en revistas indexadas con el factor impacto. Autor de más de 50 capítulos de libros relacionados con la bioética clínica y en las enfermedades infecciosas. Hoy nos expondrá su visión personal sobre la humanización de los cuidados intensivos y la evolución que este término ha presentado a lo largo de los últimos años a nivel institucional, pero sobre todo en la faceta que más relevancia tiene a su entender, que es a nivel del manejo de los pacientes a pie de cama, desde la visión clínica de un profesional que, como referente en la bioética nacional, ha centrado y promovido la atención clínica fundamentada en la medicina basada en valores. La ética no trata de lo bueno y lo malo, trata de lo óptimo, y afrontamos todo un desafío en la medicina del siglo XXI en una era que debiera centrarse en la ética de la responsabilidad que englobe la concienciación por las personas vulnerables, cuidando la comunicación compasiva, el acompañamiento y la defensa de los valores de los pacientes en un entorno acogedor para ellos y su entorno familiar. Cuando la medicina no puede curar una enfermedad, sigue habiendo mucho por hacer. Los profesionales sanitarios excelentes han de presentar competencias en cuidados al final de la vida, conscientes de que cuando no es posible curar, han de equiparar al mismo nivel la capacidad de acompañar y cuidar a sus pacientes en sus últimos momentos. En tiempos de un desarrollo tecnológico que sin duda supondrá un avance en la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, cobra especial relevancia emplear la máxima dedicación también a la humanización de los cuidados. El entorno de los cuidados intensivos es un ejemplo de cómo la medicina tecnificada es compatible con una medicina basada en valores, en un claro ejemplo de profesionalismo y vocación de servicio por los que más sufren. Cuidados, valores, profesionalidad, humanización, excelencia, dedicación
grandes conceptos vinculados a la ética, algo de lo que tanto sabe el doctor Estella, al que cedo inmediatamente la palabra, porque en realidad todos hemos venido a escucharte a ti. Tiene la palabra. No es necesario. Y vamos a bajar el proyector. Excelentísimo presidente de la Real Academia, ilustrísimo académico, estimados asistentes, antes de comenzar la presentación de mi conferencia, pues quiero nuevamente reiterar mi agradecimiento a la Real Academia por el premio obtenido apenas hace unas semanas, que realmente, pues como dije en el acto, me llena de honor y a la vez de responsabilidad. Es por ello que cuando don Juan Carlos Durán me invitó, junto con el presidente de la Academia, a participar en esta conferencia, pues no podía más que mostrar mi gratitud, intentando hacer un lanzamiento al vacío y sin red durante los próximos minutos. Digo sin red porque he preparado esta presentación sin necesidad de tener ninguna nota adjunta y acorde al esfuerzo que merece una institución como la que hoy me invita. Y es un tema complicado, hablar de humanización de los cuidados al final de la vida en el paciente crítico. Por ello, y en este acto, quiero comenzar hablando que el contenido de esta presentación está elaborado desde una visión muy personal de mi experiencia como clínico, como muchos de los compañeros que hoy asisten a la conferencia, y que no opino desde el marco teórico de la bioética. Por supuesto, mis opiniones no tienen por qué coincidir con la percepción de la audiencia, así es como aprendí la bioética con el profesor Diego Gracia en la Universidad Complutense de Madrid, y mis opiniones van a ser independientes de la organización y grupos de trabajo a los que pertenezco. Digamos que, como he comentado, me presento tirándome al vacío sin red, exponiendo una visión muy personal y comprometida con la visión de lo que yo tengo sobre el humanismo. Por ello era obligado a empezar hablando de una obra muy citada en el ámbito de la Universidad Internacional, una lectura obligada, este libro de Jonathan Glover que habla de humanidad e inhumanidad, en el que una de las conclusiones más esperpénticas que me llevé con su lectura es que en el siglo XX habíamos superado con creces el mayor número de muertes producidas por las propias personas, ¿no? Es llamativo que en 20 siglos, teóricamente en la época más desarrollada, las guerras hayan causado más destrucción que 19 siglos previos, pero el panorama actual hace que seamos incluso capaces de superarlo en el siglo XXI. Y por eso, probablemente, la ética tiene un discurso desde el punto de vista teórico bastante amigable, pero luego nos cuesta mucho trabajo su aplicación en nuestro día a día. Cuando hablo de humanización, he querido dar una visión crítica con sus amenazas y fortalezas, porque igual que ha ocurrido no hace tanto tiempo con otros términos, como por ejemplo el de muerte digna, corre la humanización el riesgo de devaluarse por el mal uso electoralista que en otros términos de bioética han sufrido hace años. En esencia necesitamos, para humanizar los cuidados sanitarios, recursos que no van a ser solo estructurales, y resulta clave encontrar liderazgos naturales en este campo de capital importancia. Necesitamos clínicos que sean ejemplos a seguir y que sean capaces de convencer a los gestores, a la administración pública y a la población de la relevancia y la importancia que esto tiene. Y probablemente en esa parte, los que nos dedicamos a la bioética, ahora mismo podríamos tener la calificación de suspenso. Por eso es importante,
cuando hablamos de enfermedad, ver todos los participantes en este proceso. Necesitamos, por supuesto, profesionales sanitarios formados en valores, pero también población formada en valores y gestores que tengan esa vocación de servicio para comprender de la relevancia e importancia que esto tiene. De hecho, mi presentación puede resultar una provocación, pero realmente es una llamada de atención, porque quien os habla con el convencimiento de la importancia que esto tiene. Espero no defraudaros al final de los próximos minutos. Nos enfrentamos a una sociedad en la que afortunadamente hay un papel más activo del ciudadano, en el que hay avances tecnológicos que tenemos que utilizar para mejorar la calidad de vida de los pacientes, pero también tenemos que tener conciencia, y es un valor lo público, de que hay recursos escasos. Y creo que todos entenderemos, después del tiempo tan duro que nos ha tocado vivir con la pandemia, que cada generación ha de construir su propia ética y que los conflictos éticos que hace 10 años tuvimos nada tienen que ver con los que tenemos ahora. Tenemos por delante los avances en genómica, en inteligencia artificial, que sin duda van en el ámbito sanitario a generar nuevos conflictos éticos que cada generación tendrá que construir y resolver. Por tanto, la bioética es el intento de introducir los valores en la toma de decisiones clínicas para, como se ha comentado en la introducción de esta conferencia, tratar no de lo que está bien y de lo que está mal, sino tratar de lo óptimo. Cuando surgió el movimiento de la humanización, os podría decir que parte de la medicina intensiva no es hacer patria con mi especialidad, porque nunca estaré en la lucha de especialidades. Yo creo que lo importante son las personas y los profesionales comprometidos, pero es en el año 2014 cuando hay un movimiento en la humanización de los cuidados sanitarios que parte por especialistas de medicina intensiva, y probablemente podríamos plantear si es un concepto de la medicina moderna, ¿no? Entonces yo coordinaba el Grupo Nacional de Bioética de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, y muchos de mis compañeros nacionales de la especialidad, algunos de ellos están hoy aquí y ya están jubilados, me preguntaron qué pasa, que antes no éramos humanos y ahora a partir de 2014 el trato que damos a nuestros pacientes va a ser humano. Efectivamente, la palabra humanización corre el peligro de ser mal utilizada por parte de nuestras autoridades políticas de forma oportunista. Esto es un riesgo que corre, pero a la vez es una oportunidad si somos capaces los clínicos de convencer que realmente este tema es importante y que mejorará la calidad de vida de los pacientes, que es el motivo por el que nos ponemos la bata a diario en nuestros centros de salud y en nuestros hospitales. Pero he venido aquí a dar respuestas, y los médicos de los años 80 o de los años 90 no eran humanos con sus pacientes. ¿Es realmente un término moderno? Fijaros qué analogía en la imagen, ¿no? En 1952 y en 2019 hemos vivido escenarios prácticamente repetidos. La epidemia de la polio en Copenhague hizo que faltaran los llamados pulmones de acero, que son los que ven ustedes ahora mismo en la imagen de la fotografía. ¿Quién nos iba a decir que en el mundo desarrollado, en el siglo XXI, en Europa, iban a faltar respiradores para nuestros pacientes, como ocurrió en la epidemia de polio de 1952? Desgraciadamente, la medicina ha avanzado muchísimo con las grandes catástrofes y las guerras, y sin duda estoy convencido que estos años de pandemia han generado un conocimiento y unos avances en investigación que han sido de utilidad para generaciones futuras. Y en aquella época, en esa epidemia de polio en Copenhague en 1952, los profesionales sanitarios no tenían un trato humano con sus pacientes en esas situaciones tan trágicas. Bueno, pues he recuperado de una publicación en Intensive Care una fotografía en la que creo que la imagen, y digo una fotografía porque si se dan cuenta esta es una fotografía extraída del Museo de la Ciencia en Copenhague, por eso aparecen los rostros de los pacientes y del profesional, que fíjense y díganme si en aquella época la imagen nos despierta
una actitud humana con los pacientes. Sobran las palabras, ¿no? Y fíjense que la lotería de la vida hizo que algunos pacientes, como el de la fotografía, no tuvieran la oportunidad de beneficiarse en aquel momento de, en teoría, el mejor tratamiento, que eran aquellos pulmones de acero que he enseñado en la imagen. Hubo a quien se le ocurrió que quien no tenía la oportunidad de tener ese pulmón de acero, se le hacía un orificio en la tráquea y se le ventilaba manualmente por estudiantes de medicina que estuvieron durante 24 horas, días y días en turno, ventilando a los pacientes. Curiosamente, los que no habían tenido esa oportunidad del pulmón de acero y se ventilaron manualmente fueron los que sobrevivieron a la epidemia. Y por eso hoy, y hace apenas unos meses, los pacientes se han beneficiado de los conocimientos en lo que es hoy el origen de la ventilación mecánica con presión positiva. Por tanto, la humanización no es un concepto moderno de la medicina y es una esencia del médico y del profesional sanitario vocacional que atiende a los pacientes a diario desde hace tiempo. He dicho que hoy me tiraba al vacío y que cierto tinte crítico iba a tener mi conferencia, y lamento haber escuchado algunas autoridades diciendo que no faltaron recursos en la pandemia. No es cierto, y estoy abierto a cualquier debate o opinión divergente, pero los que hemos estado a pie de cama no hemos sido capaces de dar el tratamiento más óptimo a la mayoría de los pacientes que atendimos. Fue una situación de emergencia, en una situación extraordinaria, pero creo que es importante poner encima de la mesa lo ocurrido para mejorar de cara a futuros acontecimientos. La bioética clínica en la medicina del siglo XXI obviamente va a ser diferente de los conflictos éticos que hemos tenido en otras épocas. Y sin duda la pandemia ha servido para visualizar la ética del cuidado de lo vulnerable y la ética de la responsabilidad. Me van a permitir que haga un pequeño recorrido histórico de los orígenes de la bioética. Y en ese sentido, el desarrollo histórico de la bioética en el siglo XX tuvo mucho que ver con las atrocidades cometidas en materia de investigación. No solo en la Alemania nazi, en la que ya saben ustedes, y probablemente el doctor Mengele es el que más nos suena con respecto a las atrocidades cometidas en aquella época, pero cuando uno revisa la literatura, se exploraron cómo fallece una persona desangrada por una herida de arma de fuego, cómo se cambia la coloración de los ojos, cómo se produjeron modelos de infecciones de herida quirúrgica y cómo se cometieron realmente atrocidades en un tiempo diferente en pro del conocimiento científico. Pero no solo fueron los de la Alemania nazi. A principios del siglo XX, en el orfanato judío de Nueva York, se estudió el escorbuto y el raquitismo, atendiendo en ese orfanato a niños de la calle a los que se les sometió a déficit vitamínico y se estudiaron los signos y síntomas que eso ocurría. Nos vamos acercando más a nuestro siglo y fijaros, 1963, 1966, en la Escuela Estatal de Willowbrook, a niños sanos que no tenían posibilidades de ser mantenidos en sus casas, se les ingresaba en esta Escuela Estatal de Willowbrook y se les inoculó la hepatitis para estudiar la eficacia de la gamma globulina. Estas caras de asombro en aquella época no existían y fijaros que tenemos mucho más reciente el origen del informe Belmont, el estudio que se hizo, el estudio Tuskegee sobre la sífilis, en el que se inoculó la sífilis a mendigos y personas de raza negra del barrio de Harlem durante más de 20 años de seguimiento, cuando ya existía la penicilina, y por eso en nuestros manuales clásicos de medicina conocemos la sífilis en sus diferentes estadios cuando ya había un tratamiento. De ahí surgió ese informe, el informe Belmont, que establece que tener las normas básicas de principios éticos cuando se produce investigación en humanos. Principio de respeto a las personas, con la teoría del consentimiento informado y quedando abierta la posibilidad de retractarse en cualquier momento. Principio de beneficencia, no podemos investigar asumiendo graves daños para el paciente, y principio de justicia. Estas fueron las bases por las que transmitimos los principios de la ética
a la práctica clínica, provenía de las atrocidades cometidas en investigación en sanidad a la práctica clínica. El informe Belmont proviene de 1974 y se creó la National Commission y emitieron este tipo de recomendaciones con estos principios éticos. Dicho lo cual, no quiere decir que no debamos investigar. Es más, considero que la investigación es una obligación ética que tenemos los profesionales sanitarios para velar por el futuro de las nuevas generaciones. Y por eso la investigación respetuosa con los valores del paciente nos permitirá avances científicos y minimizar los riesgos de esos sujetos de investigación. Nos adentramos en el mundo de los valores y voy a exponer, sin que sirva mucho de precedente, lo que vienen a ser los principios básicos de la bioética. Lo digo porque hay varias corrientes o teorías y realmente me parece una forma ciertamente simple de explicar los conflictos éticos que tenemos a diario en la asistencia sanitaria. La S quiere significar la postura del sanitario, en ese esquema, la U del usuario. Lo digo de esta forma porque había durante mucho tiempo una relación vertical, monárquica, viene del griego, mono y arge poder, una relación de poder del sanitario con el usuario, con el paciente, y fundamentaba en el principio de beneficencia, quiero lo mejor para mi paciente, y en el principio de no maleficencia. Apunto que en muchos escritos se dice que el principio de no maleficencia viene del primum non nocere de los escritos hipocráticos, pero realmente parece que es un sesgo heredado de la literatura y de las fuentes de Internet, porque luego cuando revisamos los escritos hipocráticos, el primum non nocere, no hemos llegado a encontrarlo como origen de este principio de no maleficencia. Por tanto, hay una relación de poder que viene a transformarse en una forma de respeto a los valores fundamentado en buscar lo mejor para el paciente y no hacerle daño. Os cito una publicación de New England, una de las revistas con más prestigio en la comunidad científica, que a mí realmente me llamó la atención. En torno al tema de la humanización, algo no está funcionando cuando en una de las principales y más prestigiosas revistas donde es difícil publicar, nos recomiendan que pidamos permiso para entrar en la habitación y esperemos a que nos lo den, que nos presentemos, que le mostremos las manos, incluso que nos pongamos guantes si es necesario, que le expliquemos al paciente el papel que jugamos en su asistencia sanitaria y que le preguntemos cómo se siente. Algo está fallando en la medicina basada en valores cuando la principal publicación de la comunidad científica nos tiene que explicar una serie de premisas que creo que son básicas en las relaciones entre las personas. Me he saltado a conciencia el punto 4, porque el siéntese y sonríe si es apropiado me recuerda a uno de los padres de la medicina de nuestro país, don Gregorio Marañón, que dijo que el principal descubrimiento de la medicina moderna era la silla para sentarse a hablar con nuestros pacientes. Luego el mensaje de humanización probablemente venga de aquella época y tengamos que recuperar aquello que no le estamos dedicando el tiempo suficiente que merece el que sufre y el que tenemos delante como paciente. Esa relación vertical en la época del llamado paternalismo médico se horizontaliza, desapareciendo esa estructura jerárquica en un tú a tú con el paciente en base al principio de autonomía. El principio de autonomía en el que se fundamenta todo en el consentimiento informado, en el derecho que tenemos todos como ciudadanos para elegir libremente la autogestión de nuestra salud. Efectivamente, el profesional sanitario puede hacernos recomendaciones, indicarnos los riesgos, los beneficios, pero es el paciente quien tiene la última palabra, respetando su valor de libertad en la toma de decisiones a la hora de tratar sobre su salud. He puesto el consentimiento informado
y me van a permitir que esta preciosa foto en el desierto, con unos camellos, genere la confusión que muchas veces los profesionales sanitarios han tenido en torno al consentimiento informado. Lo que ven ustedes en las fotografías son las sombras de los camellos. Si miran con un poco más de atención, esas manchas blancas que ven al lado de alguna de las sombras y de pequeño tamaño son realmente los camellos. El consentimiento informado erróneamente se ha explicado como un documento escrito en el que el paciente autoriza para tomar una serie de decisiones, pero es un proceso mucho más integrador. El papel es la sombra del camello. Lo que realmente importa es que sea un proceso realmente dialógico en el que me asegure que el paciente ha entendido lo que se le está explicando, que tenga tiempo para preguntarnos los riesgos, los beneficios, las alternativas de tratamiento y, en definitiva, no sea considerado simplemente como un documento médico-legal que protege al sanitario de cara a las futuras consecuencias de sus actuaciones. En esencia, el consentimiento informado es un procedimiento mucho más integrador que tenemos que transmitir a los profesionales sanitarios y a la población como algo más allá que la sombra del camello. Hemos explicado los principios básicos de la bioética y he dejado el último, el de la justicia, como el más complicado de cumplir, porque el principio de justicia, en definición, sería que todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades de recibir medidas de diagnóstico y tratamiento ante una misma enfermedad. Comprenderá que a nivel global en el mundo hay grandes diferencias, pero incluso a nivel local las hay y tenemos la obligación como profesionales sanitarios de velar porque todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades de tratamiento ante una misma enfermedad. Y el complejo proceso de toma de decisiones clínicas ha de fundamentarse en una valoración de los riesgos y beneficios, en unos hechos que vienen dados por la evidencia científica y en unos valores que vienen dados por nuestros pacientes y por la población. En ese proceso que ven de autorización es donde realmente queda relegado, según la bioética moderna, aquella época del paternalismo médico en la que el profesional sanitario ordenaba y el paciente obedecía. Os he prometido que hoy venía a tirarme sin red, a dar una opinión personal y probablemente no respetada o no compartida en algunos aspectos, pero quiero decir, y sin ánimo de generar grandes controversias, que el paternalismo médico que dicen los bioeticistas modernos que ha desaparecido ha estado muy vigente en la pandemia. Me van a permitir el término de paternalismo pandémico, no existe en la literatura, pero yo he observado, y no a nivel de las unidades de cuidados intensivos, y a nivel de sociedad, que en la pandemia por SARS-CoV-2 no se ofreció a la población anciana a decidir sobre el riesgo de padecer la infección frente a la soledad a la que fueron sometidos. Se ejerció, teóricamente y aplicándolo, un verdadero ejercicio de paternalismo, basado en principio de beneficencia, principio de no maleficencia, pero coartando por completo la capacidad de decisión de esa parte de la población que pudo haber elegido, en vez de estar encerrado o aislado, asumir el riesgo de infectarse relacionándose con otras personas. Y hemos de aprender de aquellas civilizaciones que fueron prósperas. Por ejemplo, vamos a poner la civilización griega que veneraba a sus ancianos y fíjense en tiempos de grandes tormentas políticas como las que vivimos ahora, el papel tan primordial que ocupaban en las decisiones del pueblo. Por tanto, mi opinión es que el comportamiento ético de las sociedades prósperas debe honrar a sus ancianos y garantizar la felicidad de sus niños. Probablemente esto último lo hemos conseguido en el mundo occidental, pero no tanto la honra a sus ancianos o el haberlos hecho partícipes de sus decisiones en tiempos tan difíciles. Os traigo a modo de ejemplo un estudio cualitativo que hemos realizado en pacientes ingresados en UCI con alto grado de gravedad, con fracaso orgánico y con estancias prolongadas en la unidad.
En las entrevistas que mantuvimos con estos pacientes que tuvieron la fortuna de sobrevivir a esa gravedad, a ese fracaso orgánico y a esas estancias prolongadas, coinciden en que sintieron durante su ingreso incomunicación, vulnerabilidad, alteraciones en su intimidad, soledad, miedo, aparece la palabra deshumanización, confidencialidad. Probablemente es el precio que hay que pagar para superar enfermedades graves, pero hoy venimos a expresar las oportunidades de mejora que tenemos ante ello, ¿no? Porque probablemente ni el conocimiento, ni el currículum excelso, ni la alta capacitación científico-técnica, todas estas cualidades las quiero para el profesional que en cualquier momento de mi trayectoria vital tenga que verme, ni siquiera todas esas cualidades vienen a superar la compasión que considero la expresión de la virtud profesional. Esta es una imagen de una película de Scorsese, no es de un paciente, pero he querido traer a modo de ejemplo un artículo publicado en una de las prestigiosas revistas internacionales como el Lancet, en el año 1995, en el que hace un ensayo clínico realmente peculiar. A los pacientes que nosotros definimos como hiperfrecuentadores en los servicios de urgencia suelen tener un perfil de necesidades sociales, no siempre acuden al servicio de urgencias y por eso lo hiperfrecuentan por enfermedades, pues se les sometió a un ensayo clínico en el que en un brazo hacían el tratamiento convencional y en el otro hicieron lo que llaman modified care, que fue un trato compasivo. Ese trato compasivo venía a ser que estudiantes de medicina, a estos mendigos, a estas personas con problemas sociales que venían a urgencias, además de la atención médica que le daba el staff de profesionales, pues atendían preguntándoles sobre sus necesidades, sobre sus hobbies, sobre cuál fue su infancia, prácticamente teniendo una conversación y un tiempo dedicado a estos pacientes. Yo que he estado trabajando durante más de 12 años en el servicio de urgencias de Jerez, cuando presenté este ensayo clínico tan original, pues casi todos mis compañeros coincidíamos en que si encima se les da un trato preferencial, probablemente agravaríamos el problema de que estuvieran muchísimo más veces en los servicios de urgencia. Los resultados del ensayo clínico fueron aplastantes porque hubo una reducción en el número de visitas, hubo una reducción en el número de ingresos y, en definitiva, parece que el tratamiento compasivo tuvo una eficacia realmente demostrada. Es más decepcionante y muy americana la conclusión del estudio, porque como se hizo con estudiantes de medicina, estamos hablando en el año 95, concluyen que el trato compasivo a los pacientes no es coste efectivo y que el estudio hubiera costado más de $180.000 si se hubiera pagado a estos voluntarios. Pero me quedo con la última frase en la que dicen que la justificación para la compasión es por decencia y nunca debe ser por motivos económicos. Y como tenía una de las pretensiones intentar provocar a la audiencia, no sé si alguna vez ustedes han planteado si pueden elegir cómo fallecer, cómo querrían que fuera ese momento. Y por eso vamos a dedicar los próximos minutos a la visión personal sobre los cuidados al final de la vida de calidad. Si hacemos también un razonamiento histórico de dónde viene todo, probablemente en los extremos grises que veis en el nacimiento y al final de la vida hay ciertas zonas grises en las que uno deja de interrelacionar con sus allegados. Y empieza el debate de qué es realmente una vida digna o cuándo deja de uno de tener lo que es una vida digna. Esto tiene su origen en Estados Unidos en el año 82. Fíjense cómo son los americanos que siguen conmemorando los aniversarios del caso del bebé Doe. Es un niño que nace en el hospital de Bloomington, en Indiana, con síndrome de Down y con una fístula traqueoesofágica y una atresia esofágica. Tenemos que remontarnos a aquella época y a los medios que había en aquel tiempo, pero los pediatras recomendaron trasladarlo a otro hospital para intervenirlo quirúrgicamente porque la lesión que tenía era incompatible por la vida. Sin embargo, su tocólogo, Walter Owens, recomendó
que no merecía la pena trasladarlo a otro hospital, someterlo a ese sufrimiento, a esa intervención y a esos riesgos, porque las posibilidades de curación eran extremas. Finalmente fue la opción que eligieron los padres, pero trascendió a la prensa, a la opinión pública. Fíjense ustedes que ahora tenemos a los tertulianos que opinaban del COVID, opinando de la capacidad que tienen los nuevos ministros. Es decir, pues aquí ocurrió lo mismo. En cuanto trascendió a la opinión pública, todos los medios de comunicación empezaron a opinar sobre este caso. El fiscal del condado y el Tribunal Supremo de Indiana tuvo que actuar ante la alarma social, y la primera medida que tomó el gobierno de Ronald Reagan fue el dotar del cartel que están ustedes viendo en todas las UCIs neonatales de Estados Unidos. El juicio estaba en proceso, tanto a nivel jurídico como a nivel social, en la calle, y ponía: el no alimentar y cuidar de modo discriminatorio a los recién nacidos discapacitados en estas instalaciones está prohibido por la ley federal. Había un teléfono gratuito para que cualquiera que viera algún tipo de discriminación en los centros hospitalarios llamara, y se presentaba pues para hacer una auditoría las brigadas BB2E, compuestas por abogados, médicos y funcionarios del Estado. En el año 83 se recibieron 1.633 llamadas. ¿Hubo algún profesional que declaró públicamente haber estado reanimando un recién nacido que nació con anencefalia, para los que no son profesionales sanitarios, que nació sin cerebro, es decir, con unas lesiones incompatibles con la vida? Pues dijo que estuvo reanimándolo durante más de 2 horas por temor a que alguien llamara a las brigadas BB2E. Claro, es otro sistema sanitario. Enseguida las compañías de seguro vieron cómo aumentaban las estancias hospitalarias en las UCIs neonatales, y hubo sociedades científicas que empezaron en pleno colapso por este juicio popular a apuntar cuáles eran las lesiones incompatibles con la vida para evitar el problema que estaba habiendo. Durante el juicio, cuando empezó a debatirse sobre la ética de la calidad de vida, y este es el comienzo por el que ahora estamos aquí hablando de humanización en cuidados al final de la vida, y esto también es muy americano. Ronald Reagan, ese cartel que era de unas dimensiones aproximadas como donde tenemos proyectadas las diapositivas, mandó quitarlo y hacerlo un poco más pequeño. Conforme se iba desarrollando el juicio, pues hubo una medida gubernamental muy americana, que era que el cartel se hiciera más pequeño en sus dimensiones. Y efectivamente fue en la década de los años 80 cuando empiezan estos casos a debatir sobre la ética de la calidad de vida. Hubo más casos. Este trascendió, el de Tony Blanc, un joven británico que en la tragedia del estadio de Highgate en Inglaterra, en las semifinales de la Copa del Rey, hubo una avalancha humana en el estadio, no sé si lo recuerdan, quedó en un estado vegetativo persistente, dependiente de cuidado. Los padres pidieron que por favor acabaran con ese sufrimiento, y pues realmente pues trascendió a la Cámara de los Lores, y hubo también una sentencia judicial en la que volvió a debatirse, como con el BB2E, los juicios sobre la ética de la calidad de vida. También tenemos en el Tribunal Supremo de Victoria otro caso, como otros muchos, pero que no trascendió a la prensa, el caso de Nancy Cruzan, que fíjense que en su lápida pone cuándo nació, y pone fallecida en junio de 1983, en paz en diciembre de 1990, que fueron los 7 años de litigio o de juicio hasta que hubo la resolución en estos juicios que cambiaban por completo. En este caso, Nancy fue una paciente que sufrió un accidente de tráfico cuando tenía 25 años de edad en Missouri. Por tanto, empieza el debate de la calidad de vida. Aquí os cito un cortometraje español que fue nominado a los Oscars como mejor corto de animación en el año 2009, se llama La Dama y la Muerte, en el que prácticamente empieza a resumir ese debate cuando se producen situaciones de final de la vida y cuando tenemos los conflictos éticos que suponen si continuar con tratamientos invasivos o no. Y ello nos lleva a la autonomía del paciente. Desde hace prácticamente 2 décadas tenemos el derecho de dejar por escrito
nuestras voluntades vitales anticipadas de cómo queremos que se actúe en caso de que no tengamos capacidad para tomar decisiones cuando enfermemos con algún tipo de enfermedad que nos impida ello. Y aquí sí hay que dejar claro que esa autonomía del paciente bien entendida, hemos de entenderla en los dos extremos. Cualquiera de los que está aquí en la sala tendrá una opinión diferente, pero aquí tienen dos ejemplos. Ante una misma enfermedad, Stephen Hawking decidió vivir con una traqueotomía y un respirador artificial, y sin embargo tenemos a Manel, y digo Manel y lo expongo públicamente porque es un agente inmobiliario en un reportaje estupendo de informe semanal de principios de siglo, que decidió que cuando llegara el momento en que por su enfermedad no pudiera respirar, no se le intubara, no se le conectara a un respirador. El respeto a la autonomía del paciente empieza en la libertad de los pacientes bien informados de los riesgos, beneficios y alternativas de tratamiento que tienen cuando llega esta enfermedad. Me van a permitir, porque por la gratitud que tengo a la Real Academia, pues que hoy me desnude ante vosotros nombrando a una paciente que me ha autorizado que hoy dé su nombre en la Real Academia. Ya no está con nosotros, pero fue un verdadero ejemplo de vida. Se llama Rocío Jiménez, una chica de Trebujena. Su familia me ha autorizado a que lo comentáramos. Fue una chica que decidió vivir con un respirador, hacerse una traqueotomía y vivir con un respirador, y así vivió durante muchísimos años, estudiando en la universidad, siendo capaz de trabajar con una minusvalía de más del 95% y dando un verdadero ejemplo de vida que nos hace a todos los que hemos tenido la suerte y la fortuna de acompañarla y de estar a su lado muy pequeños. Porque el problema está en el ámbito de los cuidados intensivos, en el escenario en el que están nuestros pacientes. Esa medicina tecnificada, en la que efectivamente nos permite artificialmente poder conseguir prolongar la vida biológica de las personas, probablemente para ganar tiempo, para que los tratamientos hagan efecto, pero desde el punto de vista ético también sabemos que llegan momentos en los que, a pesar de los tratamientos invasivos, probablemente solo vamos a conseguir aumentar esa vida biológica. Ya en el documento del Hastings Center, que es la principal referencia mundial en bioética y que proviene del año pasado, del siglo pasado, habla de que los fines de la medicina son la prevención de enfermedades, la paliación del dolor y del sufrimiento, colocar al mismo nivel el cuidar y el curar, y advertir contra la tentación de prolongar indebidamente la vida. Digamos que no dejándonos arrastrar por un desarrollo tecnológico imparable. Y la pregunta que tenemos que plantearnos es si es verdad que es posible humanizar la medicina en tiempos de auge tecnológico. ¿Podemos humanizar la medicina en el escenario que están viendo ustedes ahora mismo en esa diapositiva? Les voy a hacer nuevamente la pregunta provocadora que hemos hecho antes. Si pudiera elegir dónde ingresar, ¿cómo quería que fuera? Porque al final hemos dicho que la autonomía del paciente empieza por su libertad y como ciudadanos deberíamos poder elegir cómo morir. Sería una suerte si lo podemos elegir, pero también cómo queremos que nos cuiden. Y aquí viene el problema con la palabra humanización. He dicho que es una oportunidad para que nuestras autoridades no hagan un mal uso electoralista de la palabra. ¿Se puede humanizar este entorno? Aquí lo tienen. Se puede humanizar el entorno de los cuidados intensivos. Esta es una publicación reciente en Critical Care en la que explican cómo podría ser una unidad de cuidados intensivos en la que se atiende a los pacientes más graves. Fíjense que tiene un patio de luz, incluso con plantas. Fíjense que utilizan la tecnología para que el ciclo noche y día no confunda a nuestros pacientes. Fíjense que tiene estructuras para que lo aíslen del ruido enorme que sufren nuestros pacientes en los hospitales, de alarmas, de bombas de medicación, de respiradores. Fíjense que
que tienen también un espacio amplio para el acompañamiento familiar y no estar como están ahora los pacientes ingresados, solos en las habitaciones, con unas visitas contadas en determinadas horas o incluso en una política abierta de visitas, un espacio que sea agradable para los familiares, porque imagínense en cualquiera de ustedes, si tenéis a un ser querido en esas condiciones, si podríamos hacer el entorno más amigable. Por tanto, poderse hacer se puede humanizar el entorno hostil que tienen las unidades de cuidados intensivos. Y aquí tenemos ejemplos como la tecnología, siendo respetable con el medio ambiente, aprovechando las nuevas tecnologías, nos ofrecen dotar esas habitaciones de filtros de aire fresco, de pantalla, de tener zona wifi para poder comunicarse con los allegados, es decir, ciencia ficción o medicina con recursos. Por tanto, cuando se hable de humanización, pidamos recursos, porque las ideas están y los entornos pueden ser más amigables para los pacientes. Y pidamos recursos porque los recursos personales ya están. Y aquí tenéis un ejemplo. Redacción Médica en marzo de 2020 dice que publica que no se permitan visitas a los pacientes hospitalizados. De acuerdo que fue una época de extraordinaria emergencia, temor, incertidumbre, pero hubo iniciativa. Y aquí la tenéis porque esta dirección web la publicamos en abril de 2020, apenas 32 días después del primer caso ingresado en el hospital de Jerez por COVID, empezamos con videoconferencias con los familiares a través de pantalla y nos incumplimos la norma de que no entraran las visitas en los hospitales, una serie de profesionales que nos arriesgamos comprometidos con los valores de los pacientes a saltarnos las normas, conscientes de que en el final de vida los pacientes en el siglo XXI no pueden fallecer solos en los hospitales. Les dotamos de equipos de protección, que no había tanto, pero tuvimos la concienciación de que esto era importante. Por tanto, a la hora de humanizar los cuidados, llama la atención lo dramático que hemos vivido. Esta portada de New York Times son los nombres y apellidos de los 100.000 primeros fallecidos en la ciudad de Nueva York. Fue una portada de periódico, se nos olvida todo muy pronto. Vemos en Inglaterra cómo anuncian que hubo pacientes que fallecieron o personas que fallecieron en sus domicilios y que tardaron semanas en detectarse. Y en un editorial de New York Times, un intensivista publica que no nos permiten que accedan los familiares a ver nuestros pacientes de UCI y que van a sufrir en solitario confinamiento. Tenemos los medios personales porque es una profesión vocacional en la que hemos visto cómo hay ejemplos de que la prioridad es el paciente para el profesional sanitario. Nos falta convencer a nuestras autoridades de la necesidad de hacer esos entornos más amigables en esa medicina basada en el humanismo. De hecho, la experiencia nuestra fue publicada en una revista americana que sin duda tuvo sobre todo el objeto de expandir la experiencia de que no dejáramos que los pacientes graves en la UCI no estuvieran acompañados con las medidas de protección necesarias por sus familiares. Porque tan importante es la medicina intensiva y el curar como el cuidar. Y aquí os traigo dos ejemplos de colaboraciones que hace 20 años eran impensables. La Sociedad Española de Medicina Intensiva firmó un acuerdo marco con la Sociedad Española de Enfermería Intensiva y con la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. El sitio donde se salvan vidas, la UCI, con el sitio donde se mejora el final de vida, los cuidados paliativos. Entendimos que no podían estar separados como han estado durante décadas, porque tan importantes es los cuidados para salvar una vida como los cuidados para acompañar en el final de la misma. Y efectivamente, si hablamos de autonomía, no debe quedar solo en el marco teórico y debe estar en un proceso mucho más comprometido. Y cuanto más incierta es la situación y más infausto es el pronóstico, más implicación han de tener los familiares en la toma de decisiones. Si he hablado antes del paternalismo pandémico que sufrió
la población anciana durante la pandemia, es decir, que tampoco hicimos partícipes de nuestra incertidumbre y del pronóstico infausto durante la pandemia en los casos graves a nuestros pacientes y a nuestros familiares. O si lo hicimos de una manera mejorable. Y en ese sentido la sociedad tiene claro, la sociedad científica, que muchas veces es importante saber lo que no tenemos que hacer con nuestros enfermos. Cuando no sabemos qué es lo que hay que hacer, como mínimo al menos saber qué es lo que no debemos hacer con ellos. Y no debemos practicar limitación de tratamiento de soporte vital si no tenemos completa la valoración de la situación clínica, del pronóstico y no conocemos los valores del paciente. No debemos considerar los cuidados paliativos ajenos a la medicina intensiva. No debemos tratar al paciente crítico sin su consentimiento ni sin consultar las voluntades vitales anticipadas si las tuviera. No debemos retirar medidas de tratamiento en muerte encefálica sin ofrecer la posibilidad de donación. Y nunca debemos olvidar la protección de la intimidad como un pilar fundamental en la dignidad de los pacientes. Voy finalizando la conferencia y hablábamos de si el humanismo es una corriente moderna, la humanización de los cuidados. Creo que ha quedado palpable que la humanización de los cuidados va intrínseca en la profesión médica. Y en la comprometida pregunta que he hecho, si os habéis planteado cómo querríais que fuera vuestro final de vida, hemos de citar nuevamente a Cervantes, porque ya había establecido cómo era el final de vida a Sancho cuando se le promete a él ser gobernador de la ínsula, ¿no? Le da un consejo. El primero es que cuando pudiera y debiere tener lugar la equidad, no cargues todo el rigor de la ley al delincuente, que no es mejor la fama del juez riguroso que la del compasivo. Permítame que diga que no es mejor la fama del médico riguroso que la del compasivo. Recetemos más compasión sin olvidarnos de la capacitación científico-técnica necesaria en nuestra profesión. Y bueno, tras ese consejo, el hidalgo caballero le dice a Sancho: si estos preceptos y estas reglas sigues, Sancho, serán luengos tus días, tu fama será eterna, tus premios colmados, tu felicidad indecible, casarás tus hijos como quieres, títulos tendrán ellos y tus nietos, vivirás en paz y beneplácito de la gente, y en los últimos pasos de la vida te alcanzará el de la muerte en vejez suave e inmadura, y cerrarán tus ojos las tiernas y delicadas manos de tus terceros netezuelos. Humanización de los cuidados al final de la vida. No es un término moderno, aunque ahora tengamos la obligación ética de promoverlo. Quiero terminar habiendo pedido permiso. Es curioso porque cuando le he pedido permiso a este paciente para poner la última diapositiva de esta presentación, ya os dije que os estoy tan agradecido por cómo habéis portado conmigo que hoy venía sin red, sin escrito, sin nada preparado, con el corazón y con la convicción de lo que cuento. Y aparte de darme la autorización para hacer... Hombre, Ángel, si está en redes sociales. Y claro, como yo no estoy en redes sociales, pues he hecho lo que tenemos que hacer: cuidar su intimidad, su confidencialidad y pedir la autorización para que esto ocurra. Esta es una imagen reciente de un guitarrista muy prestigioso de nuestra tierra. Digo nuestra tierra porque la Real Academia, en la entrega del premio, me bautizó diciendo que aunque yo fuera nacido en Algeciras, ya se me considera prácticamente de Jerez. Y aquí tenemos un ingreso reciente y afortunadamente ya está en casa, de lo que pueden ser la humanización de los espacios en una unidad de cuidados intensivos. Unos alumnos voluntarios de un colegio de la ciudad vienen a tocar música para los pacientes ingresados en la UCI y casualmente teníamos a Fernando Moreno ingresado en nuestra unidad y bueno, pues se tornaron o se cambiaron los papeles y nos deleitó una vez más con su toque de guitarra. Muchísimas gracias por vuestra atención.
Muchas gracias, doctor Estella García, por tan magnífica y detallada exposición. Al tiempo que amena. Ha sido todo un honor para esta Real Academia poder contar dentro del ciclo tradicional de Medicina y Sociedad con tu docta palabra y que viene a ratificar el acertado nombramiento que el jurado del Premio a la Ciencia hizo. Muchas gracias igualmente a las autoridades que nos acompañan, a los ilustrísimos señores académicos, a los benefactores y amigos de la Academia y a todos los que hoy nos honran con su presencia, y les emplazo para asistir en esta sede a la presentación el próximo día jueves, pasado mañana, día 23, a la presentación, como decía, del libro titulado La Guerra de Marruecos, 1907-1927, del que es autor don Manuel Casteleiro Villalba, quien será presentado por el excelentísimo señor don Salvador Fontenla Ballesta, general del Ejército Español. Asimismo, les informo de que el próximo martes, día 28, tendremos en nuestra sede la conferencia de clausura del ciclo Medicina y Sociedad, que estará a cargo del doctor don Dionisio Romero Comella, psiquiatra, bajo el título Psiquiatría y Derecho, dos ciencias destinadas a entenderse. La presentación del conferenciante estará a cargo del coordinador del ciclo, ilustrísimo señor doctor don Juan Carlos Durán Alonso. Sin más consideraciones, se levanta la sesión. Muchas gracias. Enhorabuena, Ángel, brillantísimo, brillantísimo. Muchas gracias. Tú ves cómo es.